Entonces, ya viendo pues la mayoría generado la respectiva autorización, vamos a dar inicio entonces a esta tutoría del día de hoy, tutoría de informática de primer semestre para las carreras de tecnología en gestión logística, para contaduría y administración de negocios internacionales. Mi nombre es Carlos Arturo Arteaga Parra. Yo soy tutor de la Universidad Remington ya hace algún tiempo. He estado entonces orientando varias tutorías en la parte de ingeniería de sistemas, en contaduría pública, administración de negocios internacionales y también en la parte de especialización y revisoría fiscal. Llevo con la universidad desde el año 2007 y pues la idea es que trabajemos muy juiciosos en esta tutoría y vamos a ir definiendo algunos componentes que básicamente tenemos en el trayecto de este semestre. En el día entonces yo laboro en una empresa como oficial de cumplimiento, que es la persona básicamente encargada de validar toda la parte de los componentes de cumplimiento legal para vinculaciones de las compañías basados en la normatividad legal que nos exige Super Sociedades para empresas que son vigiladas y controladas a través de este tipo de componentes legales del sector gobierno. Entonces, la idea es que trabajemos mucho este semestre. Vamos a realizar entonces la respectiva presentación de cada uno. Y sí, entonces, por favor, para que activemos la cámara y podamos entonces poder escuchar de cada uno su presentación, nombres completos, en qué carrera están vinculados, si laboran o no laboran y la expectativa básicamente acerca de esta materia. Muchas gracias. ¿Quién va a dar inicio con la presentación? Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Mosquera. Yo estoy vinculado a la gestión logística. Tengo 46 años y trabajo en el día, en una empresa logística, en una distribuidora. Ok, muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches. Buenas tardes todavía. Bueno, mi nombre es Adriana Ladino, estoy vinculada en contaduría pública, trabajo con la empresa Lin, que va unida con Brilla y Eficaz. Y nada, perspectivas con el programa de informática es aprender mucho con la ayuda de Dios y con el apoyo que usted nos brinda. Ok, muy bien, bienvenida. ¿Quién continúa? Ay, disculpe, no había activado el micrófono. Ah, bueno. Repito, mi nombre es Elizabeth Zapata. Estoy vinculada al programa de contaduría pública. Actualmente laboro en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Ok, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Laura Castro, tengo 19 años y actualmente trabajo en Suzuki. Y ya. Y ya. Mi expectativa con... iba a seguir. Sí, cuéntenos. Bueno.
Mi expectativa es aprender muchísimo. Tengo conceptos muy básicos, entonces aprender mucho más de esta área. Ok, Laura, bienvenida y muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Eder Armando Velosa, pues inicié este semestre con la carrera de gestión logística. Trabajo en una empresas Gasco, conocida como Vidagas, en la ciudad de Santa Rosa de Cabal. Tengo 36 años y pues la idea es aprovechar al máximo esta tutoría para aprender muchas cosas y formarnos y aplicarlos a nuestra vida laboral y a nuestra vida personal. Ok, Ever, muchas gracias, bienvenido. Gracias, profe. Buenas noches, mi nombre es Edwin Salazar, tengo 23 años, trabajo en Santa Rosa en un supermercado en el área de mercadeo. Mi expectativa de la carrera, pues ingresé a la carrera de contaduría pública. Mi expectativa es la siguiente. Yo estudiaba administración de mercadeo, pero yo sentía que no era lo mío. Entonces, yo sentía que mi pasión eran como los números, la parte contable, porque lo vi en la otra carrera. Entonces, yo quiero aprender más sobre la carrera, en algún momento ejercerla y seguir recibiendo conocimientos. Ok, Edwin, bienvenido y muchas gracias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es William Valderrama, tengo 36 años, pertenezco a la gestión logística, trabajo con Conceplog Bavaria y pues la expectativa es aprender a utilizar mejor las herramientas de información. Ok, William, bienvenido y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Camilo Gómez. Pertenezco a la carrera de gestión logística. Pues básicamente entré porque yo trabajo en una empresa que se llama Yupi. Trabajo en el área logística, entonces me ha llamado mucho la atención el tema, lo he entendido muy bien, entonces básicamente es por eso. Y expectativas frente a la materia es como aprender cosas nuevas y también pues aplicarlas de la mejor manera. Muchas gracias. De acuerdo, Camilo, bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Carlos Gañán, actualmente me inscribí al programa de contaduría pública. En este momento me encuentro laborando en una empresa de alimentos, de carnes de leche cafetera, una planta de desposte. Pues la idea es obviamente pues aprender demasiado de esta materia en cuanto a la informática. La verdad sí me encanta demasiado y pues hay que aprender más. Ok, Carlos, bienvenido y muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Jonathan Ortiz. Soy vinculado al área de gestión logística. Tengo 24 años. Trabajo en Madecentro como auxiliar de bodega. La expectativa, digamos, es cada día ir aprendiendo y poder, digamos, aplicar todo lo que aprenda cada día, o sea, ir mejorando cada día más. Ok, Jonathan, bienvenido y muchas gracias. ¿Quién más está pendiente por la presentación? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Edison Andrés Narváez, tengo 17 años, yo en este momento no laboro y pues yo estudié a estudiar logística porque antes de salir del colegio a mí me gusta mucho las matemáticas y pues me lo habían recomendado mucho y pues decidí esta carrera. Ok, Edison, bienvenido y muchas gracias. Buenas noches,
Buenas noches. Mi nombre es Cristian Fernando Valencia Correa, tengo 25 años. Por el momento no laboro tampoco, pero pues en un futuro espero laborar, pero con la misma línea que he seguido, que es la logística. Ok, Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿ya se presentaron todos? Falto yo, buenas noches, mi nombre es Alejandro Díaz, tengo 20 años, durante el día trabajo en un call center, soy estudiante de contaduría y mi intención con la carrera pues es aprender mucho y con el área de informática poder aprender a usar todas estas herramientas para usarlas como beneficio para lo que hago. Ok, Alejandro, bienvenido y muchas gracias. Bueno, ¿ya están todos? ¿Falta alguien? Ok, entonces vamos a... bueno, por aquí entonces Valeria me dice que se presenta en un ratico, que tuvo un pequeño inconveniente y que apenas va en el bus, pero que va corriendo detrás del bus. Mentira, no, que ya ahorita va a estar con nosotros. Varias preguntas. ¿Todos han utilizado esta plataforma de Microsoft Teams? No, señor, primera vez. Bueno. No, primera vez. Primera vez. Primera vez está bien, Ron. Bueno, Sí, entonces les voy a... Ok, entonces les voy a tratar... Es muy similar a casi todas las que hemos estado utilizando. ¿Están viendo la pantalla allí? Sí, señor. Ok. Entonces, esto se compone de varios componentes básicamente. Digamos que aquí, si usted ve, están cada una de las personas que ahora están en estos momentos activos y cada uno tiene entonces micrófono inactivo. Si yo me posiciono aquí, pues básicamente lo que me dice es quién es el que está acá. Y tiene unos componentes como son esta manito levantada, que es lo que me indica que de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta. Entonces, pues, si alguien levanta la mano, pues básicamente lo que hace es que aparece una manito allí y a ustedes les aparecerá entonces aquí. Lo vamos a utilizar cuando alguien entonces de pronto tenga alguna inquietud o si alguien decide activar el micrófono para preguntar, pues no hay ningún problema. Para volver a bajar la mano, pues básicamente yo vuelvo y le doy clic ahí y él vuelve y se inactiva. Aquí está todo el componente de la conversación, de todo lo que tiene que ver con el chat. Es decir, que cuando yo le doy clic aquí se me abre una ventana de chat al lado derecho, en el cual yo puedo empezar entonces a escribir lo que requiera o lo que necesite. Está el componente de silenciar el micrófono y está el componente básicamente de inactivar la presentación o la parte de la cámara. Igual aquí están entonces todos los que en estos momentos nos encontramos en la reunión. Dice que básicamente entonces estamos 18 y entonces este es digamos como la manera sencilla de que básicamente podemos dar utilización a este tipo de herramientas y de este tipo de tecnología que hoy entonces nos está brindando la universidad. Es claro de que la idea es que también solicitemos la parte del correo institucional con el fin de que les entreguen a cada uno de ustedes los respectivos correos institucionales. ¿Qué quiere decir correos institucionales? Pues son los correos con el dominio de la universidad, el cual entonces llevará el dominio de @uniremington.edu.co y pues su respectivo usuario, con el fin de que usted pueda entrar entonces a este tipo de herramientas y usted pueda tener entonces su correo electrónico de la universidad con el cual usted va a tener acceso a unas herramientas como es Word, Excel, PowerPoint, que van a ser de cierta forma gratuitas en el sentido de que usted las va a poder utilizar para el desarrollo de todas sus actividades. Es decir, que esas licencias que vamos a tener mientras estemos en el desarrollo de estas tutorías, usted las va a poder utilizar. Si usted ya hoy tiene Word, Excel, PowerPoint, pues digamos que también es válido que lo utilice dentro de su equipo
Habíamos tenido anteriormente algunos componentes de problemas con respecto a personas que de pronto tenían su portátil y efectivamente no habían podido de pronto utilizar las herramientas de Office, y pues eso se nos estaba convirtiendo en mucha ocasión de alguna dificultad. Entonces, también todos ya tienen establecido el acceso a la plataforma, a esta materia que es informática y se llama PC 221, 2021-2, martes. ¿Todos ya tienen acceso a la plataforma Moodle? No, señor. Sí, señor. No, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Aquellos que no tengan el acceso a la plataforma, sí les sugiero que por favor lo soliciten, porque efectivamente a partir de esta plataforma es que vamos a llevar todas las actividades y con las cuales básicamente vamos a laborar a partir de hoy, en el cual, digamos, vamos a tratar de desarrollar todos estos componentes que básicamente tenemos hoy. Entonces, nuevamente, bienvenidos a esta materia. Básicamente, el objetivo es poder utilizar o implementar el uso de las tecnologías para el desarrollo de las actividades diarias. Pues, de una u otra manera, dentro de las organizaciones o a términos personales, que le den plena garantía a usted en la optimización del manejo de la información. Cuando hablamos en la optimización del manejo de la información, pues estamos hablando de un valor agregado que específicamente nos da no solamente como profesionales de contaduría, sino como personas para el desarrollo de todo lo que básicamente hoy realizamos. Si vemos a hoy, tenemos una cantidad de elementos tecnológicos que cada vez están más de la mano con nosotros. Hoy tenemos entonces el uso de todos los componentes de celulares, todos los componentes de los wearables, todos los componentes de redes sociales y un sinnúmero de herramientas que efectivamente nos están permitiendo establecer una cantidad de interconectividad entre todos. Y es por eso de que debemos de estar cada vez más a la mano con el componente tecnológico. En definitiva, la pandemia nos trajo cosas buenas y pues cosas no tan buenas. Digamos, cosas buenas fue porque en muchas actividades para muchas organizaciones les obligó a migrar a unos componentes efectivamente tecnológicos y que de una u otra forma no estábamos preparados para este componente. Cuando hablamos de que no estábamos preparados para este componente, es que pues las empresas efectivamente no se habían percatado de que migrar a estos componentes externos y tecnológicos, pues básicamente no era tan fácil. Cuando yo estoy en un entorno empresarial, básicamente, digamos, tengo todo un nivel de seguridad. Es decir, la compañía tiene unos componentes de seguridad, tiene unos muros de protección que son los famosos firewall, tiene una red interna, tiene almacenamiento en la nube, tiene todo el componente de conexiones con seguridad con el fin de establecer esos vínculos de conexión de forma segura y llevar todo ese componente hacia las casas. Efectivamente, no era fácil y no fue fácil. Además, porque cuando uno traslada su trabajo desde su empresa a la casa, pues efectivamente hay unas herramientas tecnológicas que de pronto le colocará a su empresa o su compañía, pero hay otros componentes que definitivamente asumimos nosotros y son todos los que tienen que ver con el acceso a Internet, consumo de energía y otra cantidad de cosas que efectivamente yo como colaborador de mi empresa efectivamente estoy trasladando. Entonces, todos esos componentes tecnológicos que nos migraron a irnos de trabajo en casa debido a la pandemia, nos obligó a aprender un poquito más también con respecto a la tecnología. Entonces, saber conectarnos, saber utilizar elementos como esta herramienta de Teams, que hoy es una de las herramientas más importantes que tienen la mayoría de las empresas, y migrar mucho componente hacia la nube. Entonces, cuando hablamos hacia la nube es que todo el almacenamiento básicamente va a quedar externo a mi compañía.
y efectivamente todo lo que utilicemos va a estar por fuera. Digamos que ese componente de nube a hoy ya lo estábamos utilizando. Es decir, cuando hablamos de la nube, estamos hablando de aquellas personas que tienen Hotmail hace demasiado tiempo y efectivamente en su momento, cuando empezaron las primeras cuentas de Hotmail, ya existía ese almacenamiento en la nube. Lo que pasa es que pues le decíamos correo electrónico, pero efectivamente lo que tengo es un almacenamiento en la nube porque lo que tengo allí es que me almacenan los correos, allí yo básicamente tengo los archivos, etcétera. Y pues ese es mi almacenamiento en la nube, pero a hoy las empresas ya se migraron a componentes mucho más diferenciadores. ¿Qué son esos componentes diferenciadores? Es poder tener entonces mi sistema empresarial, es decir, mi contabilidad, todo el componente financiero de nómina y que lo pueda acceder a través de Internet sin ningún inconveniente, eso sí, con todos los componentes de seguridad. ¿Qué componentes nos trajo, digamos, que no fueron tan gratos ni tan buenos todo este componente de la pandemia? Es que efectivamente cuando abro las puertas al Internet y me voy hacia afuera, voy a tener una cantidad de riesgos que puede ser de una u otra forma información que se me puede de cierta forma ver vulnerada por los famosos hackers o por personas externas. A hoy, y si han visto de pronto las noticias, el crecimiento de todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades e información que se nos han llevado ha sido mucho. Y un componente que creció mucho fue todo el componente de ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es poder establecer unos medios de comunicación en el cual el atacante básicamente lo que empieza es a ir conociendo a la persona. Es decir, a quién es el que efectivamente va a vulnerar, va a suplantar o a quién le va a robar la información. Y empieza a hacerle unos seguimientos bastante importantes dentro de todo lo que tenga. Es decir, dónde está matriculado, qué información tiene en la red, qué tiene en redes sociales, qué tiene en Facebook, qué tiene en Instagram, si tiene WhatsApp, si no tiene WhatsApp, dónde estudia, qué hace, etc. Y ese seguimiento lo que hace es ir perfilando realmente, pues, esa persona que al final es la que va a ser atacada de una u otra forma. Y efectivamente hemos podido ver a hoy muchos elementos de ataque en los cuales se nos han llevado la información y nos han suplantado. Entonces, ¿cómo nos han suplantado? Pues muy sencillo, se nos han llevado entonces las contraseñas de nuestros correos, se nos han llevado entonces los datos de las cuentas bancarias, nos han suplantado con créditos, nos han solicitado créditos a nombre de otras, se han llevado dinero nuestro de otras personas, etcétera. Y efectivamente eso ha hecho que seamos cada vez más vulnerables. Entonces, en muchas ocasiones a veces puede ser que lo llamen y le digan, venga, tengo sus datos, le habla Julanito de tal, yo soy del banco tal, para poder que validemos nuestra información y confirmemos que efectivamente es usted, regáleme los 4 últimos dígitos de su número de su cédula, pero resulta que esa información en muchas ocasiones puede ser que la hayan conseguido en otro lado. Y cuando empiezan a pedir cosas, digamos que esa parte inicial, pues uno la entiende y uno a veces se deja enganchar como con la parte de la charla y uno, no, este sí es. Pero cuando ya empiezan a ir pidiendo un poco más de información porque ya han tratado de ganar la confianza con la información que le han preguntado, efectivamente termino entregando mucho más de la información que no es y que no debiera de ser. Entonces, como todos los números de las tarjetas de crédito, los números de verificación y así sucesivamente. ¿Todos me están escuchando allí bien? ¿Sin inconveniente? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, sí, señor. Les voy a citar un caso, por ejemplo. Resulta que la SIM card que yo tengo de mi celular, para poder sacar una copia de esa SIM card, pues básicamente yo lo que requiero es ir a la parte de atención donde yo tenga matriculada mi línea telefónica.
¿Y qué debo de presentar allí? Pues, ¿por qué voy a hacer el cambio de mi SIM card? Entonces, supóngase que si yo voy a suplantar a alguien y es el número telefónico, pues efectivamente yo lo único que debo de hacer es presentar un denuncio de daño o de pérdida de mi SIM card. Ese denuncio de pérdida o de daño de la SIM card, básicamente, lo que hago es hacer un denuncio por internet. En la policía establezco el denuncio y yo puedo conocer el número de la cédula, digamos, de la persona a la cual está matriculada la SIM card. Entonces lo que hago es, pues, colocar el denuncio de la pérdida. Si muy posiblemente me conseguí entonces esa cédula de esa persona con un programa de diseño gráfico, yo podría entonces, básicamente, cambiar la foto y colocar otra foto diferente y quedaría con la misma cédula de la persona, más el elemento del denuncio de pérdida. Pues lo que ya tengo son los dos componentes para poder ir entonces al prestador de servicio y decirle, va, señor, este es mi denuncio de pérdida de mi SIM card o mi daño de mi SIM card y necesito que me expidan otra. Aquí está la fotocopia de mi cédula y efectivamente, pues, a usted le entregarán una SIM card con el mismo número que efectivamente es de la persona que usted está suplantando, que la persona está suplantando. Entonces, ¿qué sucede? A hoy, con el problema de la señal que no ha estado como tan bueno en muchos operadores de celular, específicamente cuando usted coge una SIM card que le han dado y le han generado con su mismo número y la coloca en otro celular, lo que hace efectivamente es que la que tenía en ese otro celular deja de funcionar y a usted se le descarga a este celular donde usted realizó la copia fraudulenta de esa SIM card, se le descargarán todas las apps y todos los componentes de aplicaciones que tenga. Entonces, cuando se viene a dar cuenta que efectivamente usted ha tenido problemas con su SIM card, cuando efectivamente usted ve que no entran llamadas, no salen mensajes, etcétera, pero como las comunicaciones a veces son tan malas, pues usted dice, no, eso de pronto es la señal, y de pronto no se fija que efectivamente el indicador de la señal está desconectado. Ese indicador de señal cuando se desconecta, básicamente lo que le dice es que usted no tiene una conexión a red. Pero ¿cuándo me doy cuenta? Puede ser de que me doy cuenta muy tarde y ya han transcurrido varias horas en las cuales el que me robó, el que me falsificó, básicamente pues ya ha hecho de las suyas con este componente. Por eso es que en ocasiones tengo que estar muy pendiente de todos esos elementos. Igual entonces con todos los componentes que a veces llaman a pedir información para solicitarle algunos datos de sus tarjetas de crédito, etcétera. Y son esos elementos los que efectivamente yo como persona debería cuidar, debería estar atento. Si me llega un mensaje raro, pues efectivamente no lo voy a contestar. Lo mismo que la clonación del WhatsApp, lo mismo que la suplantación en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, que básicamente nos violentan nuestra información y nos dejan a una, diría yo, como a un componente de inseguridad que efectivamente vamos a tener esos componentes de riesgo que van a estar latentes allí. Entonces, a hoy, lo que tenemos básicamente son elementos de mucho cuidado. Ella estaba comiendo basura ahí donde Nelly. No me tocó decir las. Bueno, no sé si hasta allí hay alguna pregunta. No, todo claro. Bueno, entonces, fechas importantes. Inicio hoy, 10 de agosto del 2021. Esta tutoría estaríamos... Tenemos un microfonito abierto por allí, por favor. Gracias. Estaríamos finalizando 28 de septiembre del 2021. Están aquí entonces mis datos. Mi nombre entonces, como lo habíamos dicho, Carlos Arturo Arteaga Parra. Yo soy ingeniero de sistemas especialista en gerencia informática y básicamente
Este es mi correo, carlos.arteaga@uniremington.edu.co. Mi número de celular es 313-603-0887 y me pueden entonces contactar, bien sea por WhatsApp, por correo electrónico o me pueden llamar. Si de pronto en el transcurso de la llamada a hoy que las comunicaciones se encuentran tan buenas, puede ser de que no les conteste, la llamada no entre, pues, específicamente sería conveniente escribir por WhatsApp. Dentro de los lineamientos de las actividades, pues tenemos entonces este componente de estas competencias, que básicamente es poder desarrollar todo el componente de estas tecnologías, de lo que hemos podido adquirir de conocimientos, para poder entregárselos a cada uno de ustedes y que lo puedan utilizar de la mejor forma posible, que le permitan optimizar con todas estas herramientas toda su carrera profesional y que puedan de esta forma desarrollar un componente de administración de la información tanto personal como en las compañías, permitiéndoles entonces un mejoramiento continuo en todos sus procesos. Tenemos este componente de las fechas de evaluación y tenemos entonces un primer parcial que lo vamos a desarrollar en la semana número 5, quiere decir que estamos hablando del 7 de septiembre, y aquí habla que es un taller práctico de Microsoft Word, que ya lo vamos a mirar un poquito con más detenimiento. Un segundo parcial que es de otro 25% en la semana número 7, el 21 de septiembre, y en este son todos los complementos entonces que le vamos a ir adicionando al taller de Microsoft Word. Tenemos una nota de seguimiento, que básicamente son todas las actividades que desarrollamos, es decir, todo el componente de los talleres, investigaciones, entre otras actividades que básicamente vamos a tener en el transcurso de esta tutoría. Y tendremos una evaluación final que básicamente estaría entonces por un trabajo final de una hoja de cálculo de Excel, que es un trabajo que usted deberá entregar y socializar. Este componente de primer parcial lo vamos a socializar dentro de todo lo que básicamente vamos a tener allí desarrollado. Vamos a utilizar entonces la herramienta de Microsoft Teams, que es la que la universidad nos coloca a disposición para poder utilizar en el desarrollo de todas estas tutorías. Tenemos aquí un foro de presentación. La idea es que hagamos la presentación respectiva, sencilla, así como la hicimos ahora, y también tenemos un foro de preguntas acerca de la materia. Estas preguntas que vamos a hacer aquí acerca de la materia, pues básicamente estarán enfocadas a los temas que vamos a ir llevando, y la idea es que lo socialicemos y hagamos preguntas respectivas al componente del trabajo. También entonces tenemos todo el componente de herramientas como la parte del WhatsApp, pero también tenemos toda la parte de correo electrónico o el uso de la llamada al profesor en algún componente donde haya alguna duda. Tenemos entonces todo el elemento. Aquí está el primer enlace de la semana entre el 10 de agosto y el 16 de agosto, el enlace para la tutoría del día de hoy. Tenemos el plan de aula, el módulo de informática que vamos a seguir, y tenemos aquí una concertación de compromisos. Este plan de aula específicamente son las actividades que vamos a estar desarrollando dentro de esta tutoría, con el fin de que podamos tener en cuenta cuáles son los temas que vamos a estar llevando dentro de todos los elementos y todas las actividades. Entonces, en la primera tutoría, que es el día de hoy, pues vamos a mirar todo lo que es el acuerdo pedagógico. Vamos a mirar parte de lo que tiene que ver con el módulo, y para la siguiente pues estaríamos hablando un poco de Internet, algunas recomendaciones, algunos usos de herramientas de Internet y algunas recomendaciones que deberíamos de tener cuando navegamos de pronto en Internet, y algunos elementos que debemos de tener como recomendación. De la mano con eso vamos a ir llevando un componente del procesador de texto, que ya vamos a explicar cómo vamos a dar inicio para poder utilizarlo. Yo sé que la mayoría de ustedes ya utilizan entonces el procesador de texto, pero la idea es que aquí le demos un poquito de uso, digamos a un nivel un poquito más profundo, por medio de un taller. Ese taller, la idea es poder definir, pues,
cómo realmente estamos en el conocimiento del uso de esta herramienta. Es por eso es el desarrollo de ese taller. Vamos a tener hojas electrónicas como Excel y también lo vamos a trabajar de esa forma similar. Entonces, aquí al final está la evaluación final. Vamos a tener, importante, este componente de la webgrafía, que es todo el componente de AulaClick. AulaClick es una página web que básicamente me permite establecer, estudiar, utilizar, repasar todo lo que tiene que ver con cursos de informática. Esos cursos de informática que presentan aquí, digamos que son los últimos que efectivamente se tienen. Son gratis. Aquí está, por ejemplo, Access 2016, Excel 2016, Internet, PowerPoint, Word, Photoshop, está Lightroom, SQL Server, WordPress, CorelDRAW, Google Drive, páginas web, Windows 7, Dreamweaver. O sea, están todas las herramientas en sus diferentes versiones. Adicional a que pueden existir versiones anteriores y también creo que esta gente ofrece una forma de descarga o una compra de algunos manuales dentro de esto. Entonces está Access 2007, si necesito versiones anteriores y así sucesivamente. Esta página me ofrece unas herramientas bastante interesantes dentro de todo lo que yo básicamente estoy utilizando. Entonces, interesante que la podamos tener allí y es uno de los elementos que básicamente están establecidos dentro de la webgrafía o la bibliografía que básicamente vamos a tener aquí. Tenemos también entonces las respectivas evaluaciones, la concertación básicamente de cómo lo vamos a desarrollar y cómo lo vamos a utilizar. Tenemos entonces dentro de este componente el módulo. Este módulo y que es el que nos va a servir de guía para poder establecer entonces unos componentes que vamos a desarrollar. Entonces, aquí vamos a tener entonces algunos componentes generales de Internet, algún componente de lo que tiene que ver con manejo de herramientas TIC, la parte de la nube y pues un componente colaborativo. Luego empezamos con procesador de texto, hoja de cálculo y vamos a ir profundizando un poco más conforme vamos desarrollando las actividades que tenemos. Tenemos entonces la concertación de los compromisos. Esta concertación de los compromisos, pues básicamente entonces son las evaluaciones que vamos a desarrollar, pero aquí sí entonces específicamente vale la pena mencionar varios elementos. Uno, todo lo que tiene que ver básicamente con la entrega de los trabajos que los vamos a realizar en la plataforma. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un primer taller y ese taller, si ese taller siempre, o todos los talleres que coloquemos en la plataforma, siempre van a tener o estar acompañados de dos elementos. Uno es qué es lo que yo tengo que desarrollar como investigación. En este caso, por ejemplo, el taller de Windows. Si yo le doy clic aquí, me dice que pues yo tengo que verificar estos elementos. ¿Cuáles? Que es un sistema multimedia, que para qué sirve ver la multitarea, la barra de tareas y una cantidad de preguntas que debo de resolver. Esa investigación la desarrollo en un archivo en Word con normas APA y esa presentación de ese trabajo debe de obedecer a que debe de tener una portada, debe de tener los temas que estoy investigando, el desarrollo del tema y una bibliografía o biografía que básicamente me permita establecer de dónde fue que realicé esas consultas para el desarrollo de esa actividad de investigación. Esa bibliografía siempre va al final, ¿cierto, profe? Sí, señor. Va al final y dependiendo de si es una página web o si es un documento en PDF, pues se anota de una forma diferente. Todos los trabajos de investigación deben contener esos elementos. Porque lo repito, debe de tener portada, debe de tener el tema que estoy investigando, debe de tener el desarrollo del tema de la investigación y por último deberá de tener la bibliografía. Entonces, varias recomendaciones allí. Una,
todo trabajo que básicamente tengamos para subir a la plataforma debe realizarse en el tiempo estipulado. Es decir, si yo vengo y le doy clic aquí en subir taller, que es donde usted debe subir esta investigación, pues básicamente me dice que está para el domingo 15 de agosto. ¿Sí? Quiere decir que básicamente estaría para acá. Bueno, lo vamos a dejar para el 16 hasta la medianoche. Esa actividad vamos a dejarla para un día antes hasta la medianoche. Es decir, si hoy colocamos la actividad de este taller para que usted desarrolle e investigue, usted lo deberá subir a la plataforma al siguiente día antes de la tutoría con el fin de que podamos validar y verificar. Si al 17 colocamos algo, estará como fecha máxima de subir a la plataforma hasta el 23 a las 12 de la noche y así sucesivamente. Elementos a tener en cuenta. Si específicamente yo me demoro en subir mi taller, efectivamente, la plataforma yo no cierro para que usted no pueda subir esta actividad, no, ella sigue disponible para que usted básicamente pueda subir aquí todos los elementos que necesitamos, pero sí es claro de que si usted se demoró en colocar esta actividad, pues no va a tener la misma nota de aquella persona que la subió a tiempo y que estuvo disponible para poder realizar esa investigación. Es decir, que si usted puede ser que se merecía un 5, pero usted la subió tarde, efectivamente habrá una rebaja en la presentación de los trabajos. De igual forma, si usted sube el trabajo a la plataforma... Una pregunta. Señor. Tarde se referiría, por ejemplo, subirla al 16. O sea, ahí está la fecha límite, está el 15 y subirla el 16 sería tarde, ¿ok? Sí, claro. Inclusive, la penalidad sería que por cada media hora descontar 0.5. Es decir, que si usted se demoró 12 horas para subirlo, 12 por 0.5 da 6. Si usted se merecía un 5, me queda debiendo 1. Listo. Este compromiso es de ambos. Es decir, entonces usted dice, venga, no, pues es que el profe me va a rebajar, yo más bien no lo subo. Sí, no hay ningún inconveniente. Pues si usted no lo sube, efectivamente la calificación va a ser 0, porque yo necesito el soporte de calificación de esta actividad. Y si usted no lo subió, pues yo le coloco un 0 porque efectivamente no tengo el soporte de usted, que fue lo que subió. Y el 0 pues no ayuda a sumar, pero sí ayuda a dividir. Por eso esta actividad nunca va a estar cerrada. Usted la sube cuando usted estime conveniente dentro de su tiempo, que efectivamente ese fue su compromiso. Si efectivamente su compromiso era nuestro compromiso y a lo que llegamos de acuerdo era que era en 8 días, pero usted no pudo subirlo de nuevo al final, pues efectivamente miraremos cuánto es esa nota que usted requiere si no cumplió establecida ese componente dentro de lo que habíamos establecido. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Sí, señor. Señor. El tiempo máximo para subir el trabajo es, usted había dicho el 16, ¿cierto? Pero ¿se tiene que subir estrictamente el 16 o se puede subir de aquí al 16? Ah, claro, se puede subir de aquí al 16. Es decir, cuando usted ya se empieza a pasar después del 16, pues mi estimado amigo, sí toca empezar a disminuir la nota. Porque el compromiso era hasta esa fecha y pues no lo subió. Entonces, pues efectivamente, digamos que existe una penalización con respecto a que pues nos gastamos más tiempo. Entonces, deberíamos ser equitativos con todos esos elementos para aquellos que subieron puntualmente el trabajo. Listo, profesor. Profe, ¿el archivo solo tiene que ser Word o lo puedo convertir en PDF? Cuando estemos trabajando en Word, será solo en Word, porque hay unas actividades en Word que yo solo las puedo ver estando en Word. Por ejemplo, si estamos trabajando formularios heredados, que es una actividad que vamos a trabajar en Word, si usted me lo sube en PDF, yo no puedo ver cómo utilizó el formulario heredado. Si estamos viendo ecuaciones en Word o fórmulas en Word, el trabajo tiene que estar presentado en Word porque yo en PDF no puedo ver ni las fórmulas, ni puedo ver las ecuaciones que usted creó, ni la herramienta que utilizó. Entonces, mientras que estemos dentro de la actividad que tiene que ver con Word, todos los trabajos serán subidos en Word. Listo.
¿Hay alguna pregunta más? Bueno, entonces, hay una prueba inicial de informática que también la debemos de registrar, y pues básicamente es contestar unas preguntas que hay allí sencillas dentro de todos los componentes tecnológicos que usted hoy maneja. Si usted ve, todos los trabajos de investigación van a estar acompañados de este componente. Es decir, tenemos un taller, en este caso, de Windows, y acompañado está subir taller de Windows. Si usted ve, aquí hay un taller práctico de Word y dice WiMAX banda ancha, pero en ningún momento dice subir taller de Windows. Perdón, subir taller de Word. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar con esto? Esto lo que pretendemos es, todos ya han utilizado Microsoft Word. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, digamos que yo he utilizado Microsoft Word, pero efectivamente hay algunas cosas de Word que de pronto dentro del entorno no hemos tenido la posibilidad o la necesidad de utilizar. Todo el componente que tiene que ver, por ejemplo, con tablas de contenido, formularios heredados, ecuaciones, cómo hago una fórmula matemática en Word, cómo le digo a Word que sume, que multiplique. Como una retroalimentación temática para ampliar el conocimiento del tema, ¿ok? Sí, señor, esa es la idea. Entonces, cuando tenemos esos componentes adicionales, eso es lo que vamos a desarrollar con este taller. Entonces, este taller ¿qué tiene? Este taller entonces tiene lo siguiente. Le dice, vea, la idea es que reforcemos esos conocimientos que tienen en Word y lo vamos a desarrollar tomando el texto que se llama WiMAX banda ancha.doc, anexo en la plataforma. Si usted ve, aquí en la plataforma hay un archivo que se llama WiMAX banda ancha. ¿Qué es WiMAX banda ancha? Es un documento en Word. Y este documento en Word que hay, que acabo de descargar aquí, básicamente es el que usted va a utilizar para desarrollar todas las actividades. ¿Cuáles actividades? Las que tenemos aquí en este archivo. ¿Cuáles son esas? Entonces me dice, bueno, la práctica que usted tiene que desarrollar aquí en este WiMAX banda ancha es la siguiente. Le dice, primero, a 3 párrafos diferentes de ese texto, cámbiale la fuente, el color, el estilo, el tamaño y el efecto y el espacio entre caracteres. Este sí, pues usted lo conoce a ojo cerrado y vendado. El segundo dice, al primer párrafo, coloque línea de sangría en primera línea. También lo conoce a ojo vendado. El segundo dice, al segundo párrafo, colóquele tabulación izquierda. Aquí dice el primer párrafo, pero no me dice si es de la primera página o de la segunda. Ya usted decide dónde lo va a hacer para que me lo pueda sustentar más adelante. Al tercer párrafo, colóquele sangría. Estos componentes ya usted los conoce y los maneja. Justifique todo el documento. Colóquele el interlineado 1.5 líneas. A 4 párrafos diferentes a los anteriores, colóquele numeración y a otros 4 párrafos, viñetas. De aquí hacia arriba ya usted conoce esto con los ojos cerrados. A 2 páginas, colóquele bordes y sombreados. A 2 párrafos de las páginas anteriores, colóquele solo bordes al párrafo. Colóquele un fondo al documento. Cree un formato o un tipo de letra personalizado. Inserte 3 páginas en blanco en la mitad del documento. Inserte 3 secciones. Organice las márgenes según Icontec o me las puede dejar según las normas APA. Las páginas 15, 16, 17 y 18 deben de estar configuradas horizontalmente. Estas páginas, por lo general, Word las maneja siempre vertical. Usted las va a colocar 1, 2, 3, 4 páginas horizontales. Inserte números de página, teniendo en cuenta que a partir de la tercera página se debe iniciar la numeración en el número 10. Es decir, yo cuento 3 páginas y a partir de la 4ª página el número que me debe aparecer en la hoja es el número 10, no el número 4. Inserte un diagrama,
inserte un borrar, colóquele color al fondo. Esta 20 no la vamos a desarrollar. Guardar el documento como una página web. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque si lo hago, todo lo que he hecho de aquí hacia arriba se me pierde. Entonces no lo vamos a hacer. Active el control de cambios y muestre las modificaciones que se le han realizado al documento. Genere una combinación de correspondencia con otro documento, no con este. Y por medio de un esquema, organice el documento y adicione una tabla de contenido. Esto es lo básico de Word, que asumimos que aquí usted ya de estas 23 actividades, bueno, 22, pues me imagino que usted repasando, pues conoce casi el 90% de estos elementos. Luego sigue la página número 2 y me dice, bueno, vamos a mirar el componente de tablas. Una pregunta, ¿eso es calificable o se sube a algún lado? Ya vamos para allá, vamos como Jack el Destripador, por partes. El segundo componente de esto es una tabla, y me está diciendo, cree una tabla de 6 columnas por 10 filas, digite los siguientes títulos en las columnas, nombre, apellido, fecha de nacimiento, salario básico, edad y cédula. Digite 12 filas de datos, ordene la tabla por apellido, fecha de nacimiento, aplique un autoformato de la tabla, y la tabla debe quedar autoajustada a la ventana. Al final, en la última línea, debe tener los siguientes totales. El salario básico al final debe crear una fórmula que le permita sumar los salarios básicos y en las edades obtener el promedio. Y el último componente de este taller es el hipervínculo. Se deben crear 3 hipervínculos que permitan desplazarse por toda la tabla que creó anteriormente. Se deben de crear 3 marcadores, se debe insertar una nota al pie como explicación de alguno de los campos de la tabla. Y se debe copiar al menos al final de la tabla 4 hojas de texto. Inserte los números de página. En la segunda página debe tener posición vertical y márgenes diferentes a la primera página. Inserte encabezados en los cuales coloque el nombre de la universidad y en el pie de página coloque su nombre y grupo. Entonces, todo este componente es el elemento que usted va a ir desarrollando. ¿Cómo lo va a ir desarrollando? Pues en el trayecto de estas 2-3 semanas que básicamente vamos a tener, usted ve que aquí al 7 de septiembre tenemos la primera evaluación y me dice que es el taller práctico de Microsoft Word. ¿Qué quiere decir? El 7 de septiembre estaríamos evaluando, es decir, que vamos a tener 1, 2, 3, casi 4 semanas para que usted haga este taller. Pero recuerden que adicional a esto vamos a ir viendo un poquito más de temas. Es decir, este taller inicial que usted va a desarrollar y que usted va a ejecutar es en el cual usted, digamos, en la segunda semana de tutoría vamos a dejar un espacio para resolver de pronto algunas dudas que tengan al respecto de esto. Si no hay dudas, pues mucho mejor porque avanzamos un componente adicional y vamos a tener la oportunidad de pronto de ir un poco más con la parte de Excel. Entonces, la idea es que en 2 semanas, pues, hagamos una retroalimentación de esta, de cómo vamos con el taller, si ya lo solucionaron, etcétera. Si usted ve, aquí en esta actividad no hay nada para subir el taller de Word, porque este taller lo vamos a socializar el día de la evaluación. El día de la evaluación, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a mirar entonces cómo desarrolló usted, y ese día de la evaluación preguntamos de todas las actividades que se hizo en el taller. Cómo hizo el borrar, cómo hizo entonces para girar las páginas, cómo que le colocó el fondo al documento, cómo creó el tipo o el estilo de letra personalizado, cómo lo justificó y así sucesivamente. Esa calificación se saca en la clase, ahí mismo. Sí, señor, claro, la evaluación la hacemos en línea o presencial, en el cual usted, pues básicamente le vamos a preguntar, muéstreme cómo hizo esto, muéstreme cómo hizo esto otro, y ya usted me dirá, esto lo hice así, lo hice acá, no sé qué, etc. ¿Claro está allí? Sí. Ya, señor. ¿Las clases de informática son presenciales o son así tipo alternancia? Okay. Ya lo vamos a dividir. Ustedes recibieron los horarios de la universidad, ¿cierto? Sí, señor. Ok.
Los horarios de la universidad tienen unas carreras que son, unas materias que son presenciales, es decir, son unas materias que son la columna vertebral de su carrera y por consiguiente esas materias son de un color anaranjado claro. Hay otras que son de este azul turquesa que básicamente van en la alternancia y las que son de color gris son en TICS. El componente de alternancia, la idea es que lo definamos entre nosotros, es decir, que nos coloquemos de acuerdo cómo vamos a desarrollar esta actividad de esta tutoría con el fin de poder establecer en la universidad que nos abra el espacio. En estos momentos tenemos aquí que creo que son 18 personas y la idea es que básicamente nos coloquemos de acuerdo cómo vamos a desarrollar esta materia. Si lo vamos a ver... Nos ponemos de acuerdo que la sigamos así como estamos en este momento, continuamos así. Y ya es la decisión que todos tomen para que nos coloquemos de acuerdo. Ustedes me dirán. Pues profesor, con todo respeto, a mí me gustaría mucho presencial porque yo no sé. No se le escucha. No se le está escuchando. Profesor, a mí me vería también presencial. Pues sí estoy muy quedado en este área. Profe, pues que es presencial, acá ya no en una aula del sistema. O sea, sí, se haría lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Saben? Una aula de sistemas o acá haríamos lo mismo, ¿cierto? Sí, claro. Recuerden entonces algo. Cuando hablamos de la alternancia, estamos hablando de que entonces estaríamos la mitad del grupo en la universidad y la otra mitad desde la casa. O si la universidad tiene disponibilidad centro de cómputo para que todos vamos, pues iríamos todos, no hay ningún inconveniente. Ya es entonces que nos coloquemos de acuerdo. Si, a mí lo personal me daría más factibilidad como estamos en este momento, así. Bueno, entonces para eso sí requiero lo siguiente. Como necesitamos definir muy claramente esto para poder concretar con la universidad cómo vamos a desarrollar, pues entonces sí la idea es que nombremos a alguien que se encargue de poder concretar con el grupo quiénes vendrían en la alternancia y quiénes estarían por TICS. Para poder pasar entonces ese respectivo horario a la universidad y que la universidad nos diga entonces cómo vamos a laborar y la disponibilidad que básicamente vamos a tener allí. Cuénteme, Marlon, que está por aquí levantando la mano. Sí, señor. Pues yo creo que sería mejor idea que, por ejemplo, levantemos las manos todos los que estamos de acuerdo con que sea presencial. Los que no las levanten, que no están de acuerdo. No me gusta de esa forma porque entonces dicen, no, yo sí la levanté, yo no la levanté. Me gusta más que pongan ahí en el chat TIC o presencial y ya. Entonces, coloquémosla en el chat si van a hacer TICS o presencial y ya en alternancia o TICS. Llevamos 12, entonces presencial y 2 por TICS. Profe, mira que a mí no me deja escribir por el chat. ¿Y está conectada desde un computador o desde su celular? Desde mi celular.
Tiene que buscar, creo que por el celular debe tener como los 3 punticos a un lado. No recuerdo dónde es que lo tiene, pero a veces para poder escribir en el chat por el celular queda complejo. ¿Cómo se llama tu En la nombre? Para yo parte, tener- en la parte de arriba está el globito. En la parte superior, sí. No me funciona. Bueno, ¿cómo es su nombre? Juliet, Listo, Juliet, ¿iría por TICS o presencial? presencial. Listo, ya todos colocaron entonces la respuesta acá. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, dice que tenemos entonces 1, 2, 3. Tenemos 3 por TICS y el resto iríamos entonces presencial. Bueno, vamos a mirar. Entonces, confirmaríamos el desarrollo de esta actividad una vez yo entregue a la universidad la parte del acuerdo al cual hemos llegado, porque hay que llenar un formato y ese formato hay que pasarlo a la universidad con el fin de poder establecer qué es cómo lo vamos a desarrollar. Cuéntenos, Juliet. Entonces, la idea es, de pronto, también verificar con la coordinación académica que nos establezca también entonces los parámetros para poder utilizar la parte de tecnología que nos ofrece la universidad dentro del uso de estas herramientas para el desarrollo de esta tutoría. Entonces, esperemos si de pronto ahora se nos une el coordinador académico para que nos refuerce un poco también al respecto de este componente que vamos a poder utilizar. Mientras tanto, ¿hay alguna inquietud con respecto a esto que hemos visto hasta el momento y basados en el taller que vamos a desarrollar práctico de Microsoft Word? Sí, señor. La prueba inicial de informática tiene nota. Sí, claro, la idea es que la prueba inicial va a tener una bonificación dentro de la nota que ustedes van a ir acumulando dentro de esto. Es claro de que de aquí hacia abajo hay una serie de actividades que básicamente vamos a ir desarrollando y que esas actividades y notas que vamos a tener, por ejemplo, de talleres de Microsoft Word, van a estar dentro de todo el componente de lo que hoy llamamos seguimiento. Es decir, que todas las actividades de seguimiento o la nota de seguimiento obedecen a todas las investigaciones, a los talleres que usted va a subir dentro de eso, que son diferentes a las evaluaciones. Entonces, sí, claro que va a tener una nota respectiva dentro de esto. Vale, profesor. Listo. Entonces, también mirando un poco todo el componente de lo que a hoy llevamos, básicamente, digamos, en todo el componente de lo que tiene que ver con el Internet, a hoy, digamos que hay una gran cantidad de información con base a lo que tiene que ver con la Deep Web o la Dark Web, que me imagino que algunos ya han escuchado el término de la Deep Web o de la Dark Web. ¿Están escuchando allí? Sí, señor, pero pues yo no desconozco el término. Ok, vamos a... ¿Y están viendo el video? Sí, señor. Sí, señor. Sí. No se escucha el audio. No se escucha el audio. No escucho.
Bueno, voy. Voy a enviarles el link del video al chat para que lo podamos ver. Específicamente, digamos que el término de la Deep Web o la Dark Web, pues específicamente es un término que traduce la web oculta. ¿Qué es la web oculta? Pues la web oculta básicamente es todos los elementos que efectivamente yo voy a poder utilizar y que están de cierta forma en unos servidores que no son accesibles a través de los buscadores normales. Hoy tenemos los buscadores normales o los browsers comúnmente llamados, que son el Chrome, que es Mozilla, que es Bing, que es el Internet Explorer que hoy tenemos, y está el que se utiliza básicamente con el de el iOS o el Macintosh, el sistema operativo de Apple. Entonces, y también está otro browser llamado Opera. A través de estos navegadores, yo lo que tengo básicamente es acceso a información que es visible. ¿Es visible por qué? Pues porque cada que yo voy a Google, efectivamente, yo tengo acceso a buscar cualquier tipo de información que haya aquí. Entonces, si yo digo Dark Web, pues básicamente él viene y me dice, ah, sí, encontré 3 millones de resultados. Esos resultados son los que básicamente puedo obtener a través de cualquier componente que básicamente voy a poder visualizar y buscar dentro de todo lo que tengo. Pero efectivamente, básicamente, esta Dark Web son elementos que no voy a poder tener acceso a través de un navegador como este. Es por eso que para poder navegar en la Dark Web, yo necesito un navegador que básicamente se llama Tor. Ese navegador es similar a este componente que tenemos de Chrome o de cualquiera de los que hemos utilizado. Lo que tiene es que básicamente sí me permite una conexión directa con la Dark Web. Cuando hablamos de esa conexión directa con la Dark Web, estamos teniendo en cuenta de que yo voy a tener acceso a una información que yo asumo como usuario de esa información, que puedo obtener información que o es confiable o no es confiable y que yo asumiría las consecuencias de poder entrar allí y de lo que pueda suceder. ¿Qué es lo que pueda suceder? Pues efectivamente ahí hay todo lo habido y por haber, y por eso se llama la web oculta, porque básicamente hay información que es información concerniente a todo lo que tiene que ver con manejos de venta de cuentas corrientes o de tarjetas de crédito en el mercado negro, todo el componente de los Bitcoin o el componente de dinero que yo muevo básicamente a través de redes que no están legalmente constituidas o que no están legalmente controladas, todo el componente de información que ha sido confidencial y que de una forma u otra ha sido colocada allí en esos servidores. Entonces yo puedo comprar allí todo lo que necesite o también puedo encontrar toda la información que básicamente pudiese obtener. Por eso es que el navegador con el cual manejamos es una especie de cebollita. Es el browser que me permite conectarme a este tipo de herramientas y empezar a hacer búsquedas. A hoy esto ha mejorado mucho y todavía puedo navegar en componentes de ambiente gráfico muy similar al que tengo en Chrome, pero también voy a tener muchos componentes de texto. Entonces,
¿por qué este componente y por qué básicamente traemos a colación esto? Porque resulta que hace alrededor de unos 5 años, alguna parte investigativa empezó a mirar de que en la Deep Web o en la Dark Web específicamente estaban creciendo los volúmenes de información cada vez más altos de todo lo que allí reposaba. Y se dieron a la tarea entonces de ir a investigar qué era lo que sucedía y efectivamente pues pudieron mirar de que la información que estaba reposando allí básicamente obedecía a una cantidad de pornografía infantil que estaban publicando y vendiendo a través de Internet. Tienen alguna serie de controles, pero efectivamente no todo lo que realmente se pudiese controlar. Es decir, que yo en la Deep Web puedo colocar información que pueda ser verdadera o falsa, que pueda ser confiable o no confiable, y los servidores de cierta forma están controlados y no dentro de lo que yo puedo permitir establecer allí. Es por eso que en algún tiempo cuando establecieron la parte de las consolas de videojuegos, muchas de esas actualizaciones estaban y se vendían a través de la dark web. Es decir, que había un negocio, digamos, oculto o no muy legal para las actualizaciones y eso estaba conllevando a la quiebra de muchas empresas. El software pirata también se puede encontrar allí. Se pueden encontrar armas químicas, biológicas, y usted puede transar todo lo que usted requiera a través de la Deep Web, siempre y cuando pues usted tenga entonces acceso también a bitcoins y monedas virtuales, no solamente el bitcoin, entonces está el Ethereum y hay otra cantidad de elementos porque como han podido ver, el bitcoin ha subido ostensiblemente. Un Bitcoin hoy está alrededor como de 150 millones de pesos colombianos y efectivamente cada vez va creciendo más. Ha tenido unos altibajos, sube, baja, etcétera, pero de cierta forma hay monedas mucho más asequibles como el Ethereum que también obedecen a esas actividades. Lógicamente, en Colombia está completamente prohibido todo lo que tiene que ver con el manejo y transacción de bitcoins a través del sistema financiero. Eso aún aquí en Colombia no está regularizado ni controlado y es por eso que no, digamos que la moneda es fácil de comprar si usted tiene su dinero, pero efectivamente no es fácil entrar ese tipo de dinero al mercado financiero porque mientras que no existan regulaciones, efectivamente voy a tener problemas. Además, porque esas transacciones deben de estar trazadas a través de unas páginas web que están entonces autorizadas para todo este componente. ¿Qué más puedo encontrar yo en la Deep Web? Pues muchos elementos que efectivamente no son legales, entonces manejo, por ejemplo, de drogas, toda la parte de opios, toda la parte entonces de armas químicas, letales, etcétera, inclusive hasta contratar sicarios a través de este componente. Están toda la parte histórica, entonces, por ejemplo, de los masones, de los extraterrestres, de todos esos componentes que hoy básicamente tenemos. Entonces, de pronto, pueden darse una paisajeadita por allí. Ever, le escuchamos. No, profe, tenía una inquietud acerca pues, de lo que usted estaba hablando ahí. Digamos que la pregunta era acerca de hasta qué punto es como digamos tan legal o ilegal uno, digamos que navegar en la Deep Web y digamos que tanto se expone uno, digamos como a la información personal, digamos que uno deje ahí cuando digamos que hace a ese tipo de páginas. Pues a ver, el riesgo lo corro inclusive navegando a través de las páginas normalitas. No sé si han visto, para los que tienen cuenta o tenemos cuenta en Gmail, Gmail, que es la cuenta que casi la mayoría de los teléfonos que utilizan Android la tienen ligada y en muchos casos la estaban casi obligando a utilizar. Entonces, esa herramienta básicamente lo que hace es
que como usted tiene la cuenta de su celular conectado y su celular tiene GPS para la parte de ubicación, entonces a usted mensualmente le llega a la cuenta de Gmail un recuento de cuáles fueron los sitios que usted estuvo visitando y le demuestra todos los recorridos, cuánto viajó, de dónde a dónde, en qué fechas, cómo se desplazó. Ese componente, de cierta forma, es un componente que es propio, pero que efectivamente obedece un nivel de riesgo alto porque pues, me está mostrando qué es lo que efectivamente yo tengo. Hoy las compañías de comunicaciones que prestan servicios de comunicación celular y que hoy en su gran mayoría las personas tienen GPS y lo tienen activo porque pues tienen o plan de datos o tienen alguna forma de recargar en línea, pues es lo que hace un componente de seguimiento. Y efectivamente ese seguimiento es el que hoy estamos entregando en toda la red por donde navegamos. Es decir, que en la red visible yo dejo una cantidad de información regada que efectivamente a veces no me protejo. Entonces, venga, es que voy a navegar anónimo. Sí, pero ¿qué tan anónimo es? Porque efectivamente hay una cantidad de información que se me está quedando regada. Ahora bien, hablando del componente de lo que tiene que ver con la Deep Web, cuando yo voy a acceder a ese componente, el browser sí me da un informe claro y me dice, usted asume las consecuencias de la información que efectivamente usted esté publicando dentro de la Deep Web, así como las consecuencias de lo que le pueda suceder a su equipo o a su información. Es decir, yo asumo el riesgo. Ese apetito del riesgo básicamente lo asumo yo como usuario final de acceso a ese tipo de información y lo que yo empiece a ir transando. Si yo transo con monedas virtuales tanto en la Deep Web como en la web visible, pues yo asumo las consecuencias de eso. De igual forma, sucede lo mismo cuando yo navego en la parte del Internet visible y en Chrome, etcétera, pues efectivamente yo estoy y estoy entregando una cantidad de información por donde viaje en las redes sociales. Entonces, riesgoso, sí. Información que deje allí, pues también es crítica porque efectivamente es mi información, es mi confidencialidad. Hoy ustedes saben que hay muchas empresas que se encargan de contratar para que adquieran datos y bases de datos para poder enviar a ofrecer servicios o que a usted le llegue correos electrónicos que efectivamente usted nunca ha recibido, etcétera. O cuando viajo por alguna página que efectivamente estuve viendo algún artículo, pues esa información básicamente es lo que empieza a ir capturando todo el navegador con el cual usted va a dejar una cantidad de información establecida allí. Es claro que la ley de protección de datos personales en Colombia y también en Europa, digamos que en Europa ya les han obligado básicamente a que tengan todo el componente de olvido dentro de los navegadores. ¿Qué es el componente de olvido en los navegadores? Es que le obligan a que los navegadores me dejen por fuera esa información. Es decir, si yo le solicito a Google, venga, yo necesito que usted no me deje ninguna huella de lo que realmente yo utilicé, ellos lo deben de hacer. A hoy, ese componente aquí en Colombia todavía está un poco rezagado y no lo hemos podido legalizar completamente. Por eso es que esa información que yo dejo en Internet se vuelve crucial. Y es por eso que cuando yo estoy en redes sociales y cuando yo estoy en Tinder, estoy en Facebook, estoy en Instagram, etcétera, pues son redes libres. La información que yo dejo allí pues está expuesta a unos elementos. Hace alrededor de 2 años citaron a los directivos de Facebook y de la parte de Google a que expusieran ante el Senado y ante la Cámara de Representantes efectivamente cuál era entonces el componente de control que ellos estaban estableciendo para darle plena seguridad a los usuarios finales que tenían esta información. Pero efectivamente, si usted ve en Facebook, y usted busca su nombre en Facebook, pues básicamente usted va a encontrar muchas personas iguales a las que usted tiene allí dentro de lo que usted ha publicado. Entonces, usted busca a Carlos Arteaga en Facebook y encuentra 15 o 20. Entonces, cuando usted busca esa persona, usted puede encontrar 4 o 5 de igual forma, pero con foto diferente. Es por eso que la suplantación hoy se vuelve tan crítica. Porque cuando yo dejo mi foto o cuando yo tengo mi foto por ahí, es muy posible que alguien la recorte y vaya y coloque una red
o una suplantación y empieza a decir cosas que no son y sustente que efectivamente no era. Entonces, es por eso que se vuelve riesgoso y digamos que ese sería como mi concepto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más. Juan Carlos, le escuchamos. Sí, profesor. Entonces, ¿usted recomienda estas páginas o no las recomienda para, digamos, nosotros navegar y buscar solucionar los problemas que nos pongan en las clases? Usted ha escuchado el adagio que la curiosidad mató al gato, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Entonces, digamos que a nivel cultural, es bueno que se paisajeen por una deep web y vean qué es, etcétera. Pero recuerden que Google maneja un componente que se llama un Google académico. Ese Google académico es básicamente el que me ofrece unos elementos de búsqueda confiables con lo que yo necesito. Entonces, el Google normalito que yo tengo, que es este, que lo están viendo ahí, este es el Google normalito, es decir, para una búsqueda general de información que básicamente yo tengo. Pero, si efectivamente yo necesito un componente que me dé la garantía, digamos, de fuentes confiables, de lo que necesite, pues utilizaría el Google académico. Entonces, por ejemplo, si yo busco Bitcoin, efectivamente aquí hay unos componentes y me dicen cuáles son las fuentes confiables de eso cuando lo busco en Google académico. Pero si yo busco en Google normalito y le digo, venga, muéstrame el Bitcoin, efectivamente voy a tener muchos elementos más. Tengo 522 millones de resultados, mientras que en Google académico esos resultados se reducen mucho más. Mire que me dice que tengo aproximadamente 155.000 resultados de búsqueda de Google. Entonces, mire la diferencia de 552 millones a 155.000. Aquí voy a encontrar todo lo eso aquí también, digamos, a toda la información de lo que tiene que ver con las definiciones que me ofrece Wikipedia. Wikipedia es digamos, un almacenamiento en la nube que es editable, pero que no es confiable. Entonces, mira lo que estamos diciendo. ¿Cómo está el Bitcoin a hoy? Está a 181 millones. Eso vale un Bitcoin a hoy. Entonces, cuando yo miro todo lo que tengo en Google, por eso en muchas ocasiones cuando yo hago investigación y necesito que esa investigación sea algo confiable y que sea algo que realmente me le aporte a lo que yo necesito, yo más bien lo busco por un Google académico que sí me diga de realmente a qué es lo que estoy beneficiado dentro de esto. Pero si lo busco en un Google o un buscador normal, efectivamente todo lo que tengo aquí o puede ser que sea o no sea. Y efectivamente uno asumiría que la primer encuentro que yo tengo aquí, pues es lo real, pero a veces no es lo real. Y ojo que esas búsquedas que yo hago en Google, estas búsquedas básicamente, cuando yo busco componentes, hay ciertas páginas que pagan a Google para que las búsquedas aparezcan de primera. ¿Para qué lo pagan? Pues básicamente es para poder que esa información llegue de primero, pero efectivamente las primeras respuestas que yo voy a encontrar aquí muchas veces no es lo que realmente necesito. Por ejemplo, mire que aquí Bitcoin me dice que está en una página que se llama iqbroker.co y me dice que básicamente es una página de inversiones de Bitcoin. Pero de aquí para abajo yo tengo mucha cantidad de información de todo lo que estoy buscando. Mientras que cuando busco en un Google académico que para un componente realmente de formación, pues efectivamente voy a tener mucha más claridad en esto. Entonces, por ejemplo, si yo le digo Bitcoin Trading y vengo y lo busco aquí en Google normalito, mire que aquí tengo 164 millones de resultados, mientras que aquí tengo solamente 32.800. Aquí realmente sí le estoy apostando. Mire que aquí antes me dice que esto es de la Universidad de Stanford, este documento. Esta es una página real. Entonces, los dos elementos son diferenciadores. Entonces, ya básicamente sí es definir
cómo son las búsquedas que ustedes efectivamente necesitan o requieren para el desarrollo de estas actividades. ¿Alguna pregunta más? El Google académico lo podemos utilizar como referencia bibliográfica para los talleres y eso, ¿cierto? Sí, señor, claro. Además de, creo, no sé si de pronto les darían alguna explicación del uso también de la biblioteca virtual que tiene la universidad, que también tiene unos componentes bibliográficos bastante interesantes y una cantidad de textos digitalizados que son de gran ayuda para cada una de las carreras en las cuales ustedes a hoy están matriculados. Sí, yo he intentado entrar a la biblioteca, pero dice que no se pueden descargar. Tengo como inconvenientes con eso. Claro, porque recuerden que algunos libros utilizan un Acrobat Reader diferente al que utilizamos para la lectura de documentos en PDF. Entonces, muy posiblemente eso obedezca a que hay un lector de Reader que es más liviano para poder leer ese tipo de documento y lo que le permite es que usted lo coja y lo coloque como en una biblioteca, pero no lo deja descargar. Recuerde que cuando yo compro un libro, cuando yo compro o accedo a un libro, bien sea en PDF, ese libro debe de tener autorización del autor, porque si yo lo accedo de una forma que no tengo la autorización, estoy realizando una violación de derechos de autor y por eso sí me pueden sancionar. Lo mismo que cuando descargo música desde internet. Recuerde que no todo lo que hay en internet básicamente es libre. Le doy un ejemplo. Esta es la página del Tiempo. Y todos han navegado por todos estos componentes que nos ofrecen, digamos, estos diarios electrónicos. Pero si efectivamente usted se va al final de la página, al final de esta página, básicamente hay un componente que habla sobre el copyright. Ese copyright me dice que son todos los componentes de derechos de autor. Aquí dice, este componente es del 2021 y dice que el NID de esta empresa y dice, está prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción o cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular, eltiempo.com, y todas sus noticias principales de Colombia y el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo no puedo venir aquí y entonces encontré una noticia muy clara y era entonces Betty la Fea, que ha sido la vida de Ana María Orozco, y entré aquí y copié y pegué. Estoy violando derechos de autor porque yo no he solicitado esa autorización del tiempo para que me dé la oportunidad de poder distribuir ese componente. Yo tendría que solicitarle el tiempo, venga, yo necesito, digamos que estoy llevando una investigación o este componente de este artículo que ustedes básicamente publicaron en esta fecha, me interesa para distribuirlo dentro de mi empresa, usted me puede dar autorización para poder utilizarlo y ya ellos le responderán sí o no, pero no puedo tomar esa decisión de poder utilizarlo por cuenta mía porque estoy violando derechos de autor según lo establecido en Colombia. Y así están en todas las páginas web que tienen copyright o todo el componente de derechos de autor. Por eso es que el componente legal en Colombia se vuelve crítico y complejo porque a veces hay algo que siempre se ha establecido a nivel gobierno y es el desconocimiento de la ley no lo exime del cumplimiento de ella. Es decir, el gobierno a hoy establece y publica todas las leyes. En Bogotá entonces hay una gaceta impresa que es la que sale con los últimos documentos y efectivamente hay una página que se llama Noticiero Oficial. Ese noticiero oficial de cierta forma requiere de un pago para poder ingresar y para poder consultar información. ¿Qué es el noticiero oficial? Es donde el sector gobierno saca todos los componentes que a hoy básicamente han sido sancionados. Entonces, por ejemplo, me dice, esta es la edición número 4862 del noticiero oficial, donde dice, vea, esto es lo que se está legislando a hoy. Esto es lo que básicamente tenemos que cumplir. Entonces, se reconoce el Guarnier y Carriel antioqueño como patrimonio cultural de la nación.
todas estas sanciones que básicamente establece el gobierno y que ya salen sancionadas, yo las puedo consultar a través de Internet en estos medios electrónicos. Por eso es que se establece algo claro y es de que el desconocimiento de la ley no lo exime del cumplimiento de ella. Entonces, todos estos elementos, ellos los sacan y los publican para que la gente los pueda consultar. Ahora bien, yo los coloco allí en una página para que usted los consulte. Si usted no los consulta, grave. ¿Sí? Entonces, se aclara la adquisición, cesión y revalidación del permiso o tenencia de porte de armas de fuego. Inclusive por aquí creo que en estos días salió todo el componente en el cual van a empezar a incluir la parte de legalidad de las armas de fogueo o de este componente de armas de utilización para deporte, que obedece a que tienen que tener un permiso especial. Entonces, todo ese componente legal es el que tengo que estar también pendiente para no infringir y no empezar a ir incumpliendo leyes que efectivamente necesito establecer de estricto cumplimiento, tanto a nivel personal, pero también a nivel empresarial. ¿Preguntas hasta allí? Entonces, aquí está lo de la Deep Web. ¿Qué es lo que un joven profesional no debe de colocar en redes sociales? Bueno, pues básicamente, si ustedes lo que tengo ahí es un enlace a un artículo, eso sí lo puedo hacer. Es decir, y no estoy violando ningún derecho de autor, porque lo que me está abriendo básicamente es la página web. Entonces, ¿qué me dice este cuento? Bueno, ya tenga en cuenta que usted no puede empezar a difamar, a colocar entonces entidades engañosas o elementos engañosos dentro de las páginas sociales o de las redes sociales, porque pues efectivamente puede ser de que hay algunos elementos de esos que me puedan de cierta forma ver vulnerado más adelante. ¿Ver vulnerado en qué? Puede ser de que usted, dentro de su comentario que hizo en la parte de la red social, usted de pronto en su época de joven empezó a decir que no, que el presidente tal cosa, que ese señor no servía. Bueno, comentarios que realmente no venían al caso. Cuando usted ya se profesionalizó, usted aplicó para un cargo en el cual usted requería vincularse. Pero efectivamente, cuando usted fue allí, le hicieron la búsqueda en todas las redes sociales y efectivamente evidenciaron de que usted había realizado unos comentarios no muy claros al respecto de alguien y puede ser de que eso sea un limitante. Pues a usted no le van a decir, venga, es que no lo vamos a contratar por eso. No, puede ser de que efectivamente a usted le evidenciaron algo que pues no le convenía contratarlo dentro de eso. Por eso es que las redes sociales hay que tener especial cuidado antes de publicar o antes de darle un me gusta o antes de subir una foto, porque pues son elementos que son críticos dentro de eso. No sé si hay alguna pregunta. Perdón, digamos que con respecto a lo que usted acaba de plantear, eso digamos que no raya un poquito con la cuestión de la libertad de expresión. Sí, claro. Digamos que raya un poco con la libertad de expresión, pero es que de cierta forma, digamos, usted es libre de expresar y efectivamente sus inconformidades y lo que usted efectivamente no le gusta y efectivamente lo que usted ve que de cierta forma a usted le incomoda. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, digamos, es la forma en que realmente se dice. Si ustedes han visto, por ejemplo, las figuras y los muñequitos que saca Matador en el tiempo, pues el hombre tiene figuras jocosas y a algunos les talla, a otros no. Sí, y efectivamente las figuritas y los dibujitos animados que él saca son a veces graciosos y es libertad de expresión. Claro, eso es muy claro dentro de eso. Pero también es claro que efectivamente hay muchas personas que puede ser que consideren que efectivamente pues eso no les gustó. Entonces, por ejemplo, alguien hizo un comentario maluco de algún congresista y pues al tipo no le gustó, puede ser de que usted está en todo su derecho de establecer su libre expresión, pero pues si al otro no le gustó, efectivamente pues habrá un inconformismo. Entonces, digamos que de eso hay mucha tela de tanto cortar y hay tanto de largo como de ancho.
Es lo mismo de lo que se publica, por ejemplo, en la parte de los periódicos que utilizan mucho amarillismo, ¿sí? Y obedece a lo mismo, venga, pues sí, entonces ¿dónde está la libre información que como periodistas tienen de publicar? Entonces usted tiene un familiar y ese familiar optó por colgarse y suicidarse y efectivamente el periódico sacó la foto de su familiar. Esa es la libre expresión que ellos tienen para dar ese tipo de amarillismo. A usted efectivamente eso le va a incomodar porque están violando todo ese componente de privacidad que usted ha tenido. Ah, venga, pero entonces ¿dónde se queda ese componente de poder divulgar la noticia? Entonces, son esos elementos que efectivamente van lo uno con lo otro y rayando lo uno con lo otro. Juan Carlos, cuéntenos. ¿Alguien nos iba a hablar por allí? Sí, perdón, profesor, que así como hay libertad de expresión, también hay libertad de admisión. Entonces, lo que usted dice, sí, uno debe tener también mucho cuidado cómo se expresa en las redes sociales, porque toda persona tiene libertad de admisión también. En ese caso nos ha pasado en la empresa y la empresa se reserva la libertad de admisión de ciertas personas porque les encuentra algo así. Claro, inclusive yo no sé si, por ejemplo, cada uno de los que están aquí, que tienen cuenta en Gmail o en Hotmail, en algún momento se han dado el tiempito de ir a mirar cuál es la reglamentación que tiene. Es decir, qué es lo que yo estoy aceptando cuando efectivamente abro mi cuenta en una cuenta de correo electrónico gratis. Yo tendría que ver muy claramente a qué tengo derecho y qué es lo que estoy cediendo. Porque efectivamente la violación del derecho del otro básicamente empieza cuando yo ya empiezo a el derecho al que tiene la otra persona. Lo mismo sucede en las redes sociales. Yo soy libre de aceptar el ingreso y matricularme en esa red social. A mí no me obligaron a matricularme en esa red social. Si usted ve a hoy, muchos de los grandes empresarios no tienen y ni están matriculados en Facebook. Son personas que efectivamente están muy alejados de eso, a no ser de que de pronto sea un alto directivo, de pronto de alguna empresa que sea de publicidad, pero efectivamente son los que menos personas usted encuentra allí. Entonces, a eso va. Yo puedo tener entonces tantos elementos que haya aceptado como elementos que efectivamente no haya aceptado. Y ahí es donde yo tengo que tener presente de que no vaya a tener inconvenientes dentro de eso. De igual forma acá que se revisan, por ejemplo, cuando se van a realizar vinculaciones dentro de las compañías, a hoy muchas empresas hacen búsquedas también en redes sociales de qué es lo que las personas han publicado y pues también me reservo el derecho de admisión y de poder contratar dentro de eso. Algunas empresas exigen, por ejemplo, todo el componente de lo que tiene que ver con poligrafía, legal o no legal, pero en algunas compañías lo hacen, ¿sí? Pruebas de embarazo, legal o no legal, pero las hacen y efectivamente usted es el que toma la decisión de si la hace o no la hace o si efectivamente está o no está. Cuando usted hace un la entidad financiera se lo niega y nunca le dicen, venga, es que usted está reportado. No. Digamos que no cumplió con los parámetros establecidos para poder asignarle el tipo de crédito. Ya usted asumirá si fue eso o fue que efectivamente usted estaba vinculado a otro componente diferente, pero el banco no le va a entregar ni le va a decir, venga, usted está reportado por tal empresa. No, usted es el dueño de esa información y usted es el que deberá de consultar dónde y cómo es que está básicamente esta información. No sé si haya entonces alguna pregunta. Bueno, entonces. Profe, perdón. Señor. Con respecto entonces a lo del taller, tenemos aproximadamente entonces 4 semanas para la realización y el otro sí pues lo debemos entregar el 16.
Sí, señor. El 16 a medianoche, yo ahora entonces corrijo la fecha y lo amplío hasta el 16 a medianoche. Para el taller de Word, sí, la idea entonces es que lo vamos desarrollando conforme vamos ejecutando estas primeras tutorías, y creo que vamos a tener un espacio por allá en la tercera tutoría para resolver dudas o aclarar inquietudes. Digamos que el taller efectivamente de todas las actividades que hay allí, si usted maneja y tiene más o menos conocimientos a eso, de todas las herramientas de Word, creería yo que el taller estaría para 1 hora máximo. Entonces, no siendo más, la idea es que dejemos por hoy hasta aquí esta tutoría, y en el grupo del WhatsApp que acabamos de crear ahora, la idea entonces es que colocaríamos, según lo que lleguemos de acuerdo con la parte de la universidad, para que ellos también nos den la claridad y nos den entonces todo el componente tecnológico y logístico para el desarrollo de la tutoría en sitio en la universidad, y les estaría entonces confirmando, no sé, mañana o el jueves. ¿Quién nos está levantando la mano por aquí? Edison. Profe, pero es que yo tengo una inquietud, pero es fuera del tema, ¿entiende? Hágale, pregunte. Es que a mí no me deja ingresar a la plataforma, entonces ¿cómo hago ahí para resolver todas las guías y todo? Todavía no me deja, me aparece contraseña incorrecta y todo, y no me ingresa a la plataforma. Tiene que comunicarse con registro y control o con sistemas. Pero en primera instancia, comuníquese con registro y control para que ellos le den las indicaciones o le den el acceso, porque efectivamente son ellos los que tienen ese tipo de control dentro de esto. Entonces ahí sí, el llamado es que llame, se acerquen. Hay que ser pacientes, a veces no le responden a uno de una, el teléfono está ocupado, etcétera, pero hay que ser insistentes en eso porque efectivamente lo tenemos allí. Lo otro es que de pronto descarguen el taller, pero sí debemos de dejarlo alojado en la plataforma. Bueno, señor, muchas gracias. Ok, ¿quién más tiene preguntas? Por aquí veo a Juliet y a Adriana. Profe, una pregunta. Es que es también relacionado con la plataforma. Yo ingresé, yo ya puse mi usuario y todo eso y me dejó ingresar. Pero yo miro que ahí no tengo cargado ninguna, no tengo asignada ninguna materia, o sea, no tendría cómo ingresar al taller. Igual que le respondí entonces, hay que llamar a registro y control que ellos le carguen las materias, porque pues nosotros no los podemos matricular dentro de eso. Ese proceso sí lo hace directamente a registro y control. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Buenas noches. Profe, yo tengo 3 dudas. Una, la asistencia. Pues ya que yo llegué tarde. La segunda, me pueden meter al grupo. Y la tercera, a mí me aparecen las materias que yo voy a ver, pero no me aparece nada de informática. ¿Eso aplica para todos o cómo es? Bueno, le doy respuesta a la primera. La asistencia, la ventaja de esta plataforma es que él sí nos permite tomar la asistencia directamente desde allí, y es un archivo que básicamente nos descarga y que nos da la oportunidad de poder mirarlo allí. Entonces, para la siguiente tutoría, cuando efectivamente nos logueemos a esta plataforma, la idea es que tengamos los nombres completos. Porque, por ejemplo, aquí no me parece sino Valeria. Es lógico, no hay sino una sola Valeria, pero efectivamente si existieran dos, pues no podríamos evidenciar. Si no le aparece la materia de informática, a usted le enviaron las materias que usted matriculó. Sí, señor, pero pues dentro de las que yo matriculé no está informática. Entonces ahí sí comuníquese con registro y control, porque pues si efectivamente usted no tiene matriculado dentro de estas tutorías informática, pues creería yo que pues no la vería. Entonces ya sí es registro y control el que le debe definir eso. Y creo que se me queda una más, ¿cierto? ¿Cuál es la otra pregunta?
Pues la del grupo, pero entonces voy a preguntar primero de la Correcto. materia, a ver si me tienen que meter o no. Listo. Muchas gracias. Y una vez le definan así, sí, pues entonces me escribe a mi número de celular y yo con mucho gusto la matriculo. Bueno, señor, muchas gracias. A usted. ¿Hay alguna otra pregunta más? Sí, profe, quería preguntar si nosotros vamos a tener un grupo de WhatsApp solamente para esta materia o el que ya existe general para todas las carreras. No, vamos a tener solamente un grupo de informática que ya lo creamos y aquellos que no se encuentren entonces dentro de este grupo de informática, ahí les acabo de dejar mi número de celular en el mensaje de texto para que por favor me escriban. Entonces, profe, vea, yo soy de informática y necesito que me matricule dentro del grupo del WhatsApp para poder obtener la información. Bueno, muchas gracias, profe. Y pues como aporte a los compañeros que han tenido dificultades, yo también presenté dificultades en el chat de la reunión, escribí el número donde me pudieron solucionar el registro de las materias que no me aparecían. De pronto todo les puede servir como para que llamen mañana. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, profesor. Bueno, la verdad es que yo llevo muchos años sin estudiar, ¿cierto? Yo salí de mi bachillerato hace demasiados años, más de 20 y pico de años, y me siento muy crudo en el área de sistemas. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué probabilidad hay de una tutoría pues, que me dieran en la universidad para nivelarme un poquito? Porque si estoy viendo digamos, lo del trabajo de Word y estoy viendo que estoy quedado. Entonces, Juan Carlos, señor. Yo sé que la universidad tiene, creo que algún recurso de estos, pero con coordinación académica es bueno con el profe Amortegui que de pronto vos le plantees esta inquietud y que ellos le digan, bueno, cómo lo puede hacer o cuál recurso puede utilizar la universidad para poder brindarles a ustedes esa oportunidad de nivelación. Sí, señor. Muchas gracias. Igual aquí estoy para ayudarle en lo que necesite, eso sí, menos hacer el trabajo. No, eso sí. O sea, lo de investigación yo lo podía hacer, pero sí me cuesta un poquito los temas pues, prácticos en Word y eso, sí, pues, vuelvo y le digo, necesitaría como unas tutorías para nivelarme y poder rendir en ese aspecto. Ajá. Agotemos el primer recurso y vamos mirando cómo efectivamente nos metemos en todo este cuento. Bueno, señor, muchas gracias. Y también ayer tuve el mismo problema con que no me aparecían las materias y yo hablé con el coordinador Amortegui y me lo solucionaron de inmediato. Listo, muy bien, muchas gracias. Profe, una preguntita. ¿Los parámetros del primer trabajo están ahí, en la plataforma? Yo los coloco ahora, pero son los mismos que hemos visto. ¿Cuáles? La portada, la investigación del tema y el desarrollo y la bibliografía. Recuerden que esta tutoría, como está siendo grabada, básicamente, digamos que en este primer semana que estamos aquí del 10 de agosto al 16, al final de la tutoría por acá, entonces, una vez yo suba el video a la plataforma de YouTube, básicamente aquí va a quedar entonces la tutoría para que ustedes nuevamente la puedan ver o solucionar algunas dudas que de pronto tengan al respecto. Profe, respecto al taller que sería para el 16,
Usted dijo que en Word las normas APA y todo, pero entonces la investigación y el tema como tal son las 14 preguntas que aparecen ahí, o es un tema diferente. No, es esa, sí señor. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Profesor, lo del 16 donde dice actividades, ¿cierto? Sí, señor. Ahí dice taller de Windows y dice... Son preguntas sencillas. ¿Qué es un sistema operativo multitarea? ¿Para qué sirve la barra de tareas? ¿Qué es un acceso directo? ¿Cuáles son las partes de una ventana? Creo que la única más compleja que hay que es un dominio. Pero a hoy ya eso es muy claro y pues tenemos ahí toda la plataforma de Google para que nos dé esa información. Profe, entonces ya seríamos hasta la próxima martes, la otra clase, ¿cierto? Sí, señor, sí, correcto. Para que no vamos a estar perdidos como los que estaban conectados ahora. E igual, como vamos a manejar el grupo de WhatsApp, ahí vamos a estar comunicándonos todos y la idea es que al menos haya como un representante del grupo para que la comunicación sea un poco más efectiva. Pues ayer nombraron un representante del grupo como en fundamentos de logística, pues sería el mismo, ¿no? Sí, puede ser a quién nombrar. A mí. Sí, a él. A Edwin. Nada. A William. Está bien, me imagino que al fin le acabo a quién, a William o a Edwin, ¿a quién? Al señor William Valderrama. Listo. Entonces, William, le agradezco que de pronto ahorita me escriba y nos coloquemos en contacto entonces para que coordinemos todo este componente y para que definamos cómo vamos a quedar para la siguiente clase. Listo. A ver, ¿hay alguna otra pregunta más? Profe, una cosita, esa actividad de la prueba inicial de informática también es plazo hasta el 16. Pues la idea es que como es un componente inicial, que lo desarrollemos. Es que creo que esas sí son poquitas preguntas. Son 410 listo, preguntas, mentira, no, son poquitas preguntas. Listo, profe, gracias. Listo, hágale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a dejar por hoy allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias. Una feliz noche y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Que esté muy bien. Que la haya. Gracias. Que pase buenas noches. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Señor los bendiga. Hasta luego, profe. Que le vaya muy bien. Muy bien, hasta luego a todos.